Ok, tenemos ya una entrevista también interesante. Queremos dar la bienvenida en este momento a nuestro siguiente entrevistado. Estamos conectados ya con Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana en esta mañana. ¿Cómo le va, Juan Cristóbal? Qué gusto, buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ustedes en esta mañana. Wilmer, gracias por el espacio y un saludo a todos los televidentes de Unción en esta mañana. Muchas gracias por el espacio. Bienvenido, asambleísta. Usted ha sido uno de los impulsores a nivel nacional desde el Pleno Legislativo el tema del juicio político, ¿no?, al ministro de Finanzas, Richard Martínez. ¿Qué pasa con ese tema? No ha sido la primera vez, son varias ya las inquietudes, los pedidos que se tiene para que precisamente se le siga este proceso al mencionado funcionario del Estado. ¿Cómo avanza, por favor, ese tema, asambleísta? Le escuchamos. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, hemos iniciado un proceso de fiscalización desde la Asamblea Nacional al ministro de Economía y Finanzas, porque es evidente que hay un incumplimiento en sus funciones que está amparado básicamente en 4 ámbitos, de lo cual nosotros le hemos venido dando seguimiento desde hace algunos meses atrás. Lo más reciente, empecemos por lo más reciente. Lo más reciente tiene que ver con la falta de la asignación de los recursos que se necesitaron para atender la pandemia, que se necesitan aún para atender la pandemia, la crisis sanitaria. No se garantizaron esos recursos pese a que existía un estado de excepción, pese a que se requerían ingentes cantidades de recursos, sobre todo en el ámbito de la salud. Hay un oficio de renuncia de la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, que hace una denuncia pública al país. Le dice al país que el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro Richard Martínez no le entregó la plata que se necesitaba para atender la emergencia. Y hay un sinnúmero de oficios anteriores también que dan cuenta de que no se entregaron, no se garantizaron esos recursos. Mientras tanto, teníamos un nivel de contagios, un nivel de fallecidos en Guayaquil que se incrementaba abismalmente. Y en esas mismas épocas, en esas mismas fechas, del 24 de marzo, se hace un pago de la deuda. En un inicio dice que solo se pagaron el capital, supuestamente fueron 324 millones de dólares. Luego rectificaron, porque nos mintieron, y dijeron que es el capital más los intereses de los bonos 2020. En media pandemia, en medio de un estado de excepción, cuando se necesitaban precisamente esos recursos para atender la vida, para salvar la vida de los ciudadanos. Entonces nos llama mucho la atención ese pago, pero nos llama más la atención que no se garantizaron los recursos para atender la emergencia. Ese es uno de los causales por los cuales estamos llevando a juicio político. Hay 3 adicionales que son muy rápidos de comentarles. En el año 2019 se emitieron unos bonos. Los recursos de esos bonos se utilizaron para gasto corriente, lo cual está prohibido por la Constitución y el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Otro de los causales es que el 1 de marzo el ministro Martínez firma con el Fondo Monetario Internacional sin tener una carta de autorización del Comité de la Deuda. Y el anterior tiene que ver con una ley que se emitió en el año 2017, en diciembre, la ley de reactivación económica, en la cual se planteaba la posibilidad de que en 45 días se reduzcan los costos de los servicios financieros. No cumplieron con ese plazo. El ministro Martínez se demoró más de un año. Eso nos costó a todos los ciudadanos cerca de 20 millones de dólares que nos seguían cobrando los bancos por esos costos. Esos son los causales por los cuales estamos llevando a juicio político. Hemos presentado el 18 de mayo esa solicitud. Hay 4 procesos más y es lamentable porque el presidente de la Asamblea hasta ahora no ha puesto en conocimiento esos juicios políticos para que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, conozca y de paso precisamente califique esos procesos para continuar en la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, ahora, si bien en primera instancia ya fue llamado el señor ministro en cuestión a la Asamblea Nacional, pero digamos que no pasó nada. Actualmente conocemos la noticia, pues obviamente ha sido publicada a nivel nacional, de que al contrario está blindado con un grupo asesor económico y de apoyo pues en estos temas al Estado ecuatoriano, liderado por él mismo, que nos asegura que en esta ocasión sí haya una sanción en caso de que así se determine para el ministro y que nuevamente no pase nada.
Bueno, justamente en el juicio político se establecen las pruebas de cargo y de descargo. Nosotros tenemos todos los elementos que hemos venido recopilando durante meses de investigaciones. Es más, hay una serie de dudas con respecto del manejo de la deuda. Tanto es así que el ministro Martínez ha estado jugando a apuestas económicas con respecto a la deuda a través de instrumentos comerciales de deuda como los ripos, y que lamentablemente han puesto en grave riesgo sobre todo la economía interna del país, porque entre el mes de marzo y entre el mes de abril salieron alrededor de 2.000 millones de dólares de pago de deuda externa, 2.000 millones de dólares que nos hubiese servido en medio de esta pandemia precisamente para comprar 2 millones de pruebas de COVID-19, nos hubiese servido también para sostener ese bono que entregó el gobierno a 3 millones de ecuatorianos durante 3 meses, y nos hubiese sobrado más de 600 millones de dólares para poder atender precisamente las necesidades del sistema sanitario de salud. Todo eso se tiene que revelar en el proceso de juicio político, en el proceso de fiscalización, y entiendo que hay algunas fuerzas políticas de la Asamblea Nacional que estarían y que están presentando otros juicios políticos. Por lo tanto, yo veo condiciones para que eso sí se pueda dar. Dependemos de una sola persona, dependemos del presidente de la Asamblea Nacional, de la voluntad de este funcionario para que coloque en el orden del día del Consejo de Administración Legislativo, que el CAL conozca, que califique los juicios políticos y que dé paso a este proceso de fiscalización. Hay un llamado, y entiendo que a eso se refiere Wilmer, cuando plantea el presidente Moreno que le den un espacio, que ha logrado conformar un comité para que trabajen en los temas económicos. Exactamente, Mire, ese mismo. Exactamente, entonces yo ante esos criterios que me parecen totalmente desatinados, desacertados del presidente Moreno, ¿por qué? Porque nosotros estamos evidenciándole al país que hay un ministro, que su ministro ha incumplido la ley, ha incumplido la Constitución, ha incumplido los mínimos preceptos legales en el país, y por lo tanto tiene que ser juzgado desde el punto de vista político. Y no se entiende cómo el presidente Moreno nos pide a la Asamblea Nacional que miremos hacia otro lado mientras él sigue incumpliendo las normas, mientras él sigue incumpliendo las leyes. Entonces no nos puede venir a decir a nosotros que nosotros no hagamos nuestro trabajo de fiscalización y control político. Por lo tanto, es totalmente desatinado e impertinente el pedido del presidente Moreno. Ahora, muy bien, usted ha manifestado, asambleísta, de que depende acá únicamente del presidente de la Asamblea Nacional para que esta orden o pedido de juicio político para Richard Martínez vaya en el orden del día, ¿no? ¿Por qué no lo haría César Litardo? Porque es evidente que... Bueno, porque es evidente que hay un control, un manejo político desde el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Tanto es así, Wilmer, que los últimos casos de corrupción de este gobierno, que esa es la nueva pandemia que estamos viviendo lamentablemente los ecuatorianos, la corrupción que se encuentra en este gobierno, al final los corruptos han sido ellos. Tanto se pasaron 3 años diciendo que ahí van los ladrones, ahí están los corruptos, cuando en realidad la corrupción ha estado adentro de este gobierno. Resulta que precisamente los instrumentos que utiliza este gobierno es la cohesión o mecanismos de presión hacia los asambleístas. Tanto es así que para aprobar estas últimas 2 leyes se necesitó hacer 2 allanamientos previos o 3 allanamientos previos en grupos cercanos precisamente a esos legisladores que ellos mismos se encargaron de repartir. ¿Quiénes les repartieron los hospitales a los Bucaram? ¿Quiénes les repartieron los hospitales a los asambleístas, a Mendoza y otros asambleístas que todavía no han salido a la luz, que son los que manejan los hospitales públicos en el Ecuador? Precisamente son ellos mismos. Entonces esto funciona como una especie de mafia. Yo recuerdo la película de Al Pacino que se llamaba El Padrino, porque utilizan los mismos mecanismos. Ellos se encargan primero de repartirles la torta, de repartirles la troncha, y luego ellos mismos se encargan de revelar sus corruptelas, y en función de esas corruptelas les tienen contra la pared precisamente para
para evitar o para lograr los votos, o evitar que se lleven adelante procesos de fiscalización como los que estamos presentando desde la Revolución Ciudadana. Esas son las cosas que el pueblo ecuatoriano tiene que saber, porque al final este gran esquema de corrupción proviene desde ellos mismos, desde el gobierno de Moreno y todo su círculo cercano. Son 5 solicitudes. Con esta pregunta termino la entrevista, estimado J. Lloret. Son 5 solicitudes. ¿Cuándo podemos conocer si efectivamente pasan o no? ¿Hay algún tiempo estimado dentro del Pleno Legislativo o no? No, Willow, lamentablemente no hay un tiempo en la ley en la cual se tiene que llevar adelante la calificación. Depende de la voluntad de una sola persona, del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En cada sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en cada sesión nueva, he pedido un cambio del orden del día. En este cambio del orden del día, el Pleno ha votado positivamente para que se dé ese cambio del orden del día, en el cual le solicito al presidente de la Asamblea en un plazo... Es decir, hay el apoyo de las otras bancadas, de los otros asambleístas. Así es. Mayoritariamente siempre hay asambleístas que se resisten, son los que no quieren destapar esa corrupción que hay detrás del manejo de la deuda. Habrá que ver los nombres de quienes son. Ahí hay asambleístas azuayos también que votan en contra de que se investigue este caso, pero sobre todo en contra de que el presidente de la Asamblea en un plazo de 5 días pueda poner en consideración del CAL los diferentes juicios políticos. Lamentablemente, cuando toca tratar ese punto, el presidente de la Asamblea suspende ese punto y deja sin convocar nuevamente a la Asamblea Nacional. Ya vamos 2 ocasiones en las cuales yo he pedido ese cambio del orden del día, ha pasado ese cambio del orden del día, pero lamentablemente el presidente de la Asamblea Nacional ha suspendido ese orden del día. Bueno, pues vamos a seguir presionando las veces que sean necesarias hasta que se califique y se lleve a juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Precisamente porque no ha pagado a los maestros, no ha pagado a los jubilados, no ha pagado a los GATS, una serie de pagos que se encuentran pendientes, y si tuvieron plata para pagar la deuda. No hay plata para la vida, no hay plata para los maestros, no hay plata para los jubilados, no hay plata para los GATS, pero sí hay plata para la deuda. Esas son las cosas que no se entienden en el Ecuador. Muy bien, Juan Cristóbal, muchísimas gracias en esta mañana por estar con nosotros y mantenernos informados. Un abrazo para usted. Gracias, un abrazo para ustedes. Buenos días. Perfecto. Juan Cristóbal Lloret en esta mañana con nosotros, asambleísta nacional, dándonos a conocer estos 5 pedidos de juicio político para el ministro de Finanzas, Richard Martínez.